Les voy a contar en términos sencillos gran parte de la metodología Harvard, que es una metodología basada de alguna manera, es una metodología, la metodología Harvard es una metodología basada en una herramienta muy poderosa para las negociaciones y de alto valor o de bajo valor también, pero sobre todo de alto valor, servicios, proyectos y ciertas estructuras importantes. ¿Qué es lo interesante de la metodología Harvard? Que es una metodología creada hace muchísimos años por grandes expertos, por grandes negociadores, grandes empresarios. Pero la metodología Harvard lo que busca básicamente es entender el juego de las alternativas, los máximos en una negociación, las zonas de acuerdo y los intereses y las posiciones de los clientes. Y esto es una lección súper clave para todos ustedes y por eso quiero que presten mucha atención acá. Y lo vamos a contar de una manera sencilla y práctica, ¿vale? Lo que te dice Harvard es que hay una relación directa entre lo que es un interés y es una posición, ¿vale? Hay una relación directa de lo que es un interés y una posición, pero también hay una relación indirecta. La diferencia entre posiciones e intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que según esta metodología que a la fecha aún sigue funcionando y sobre todo también en gestiones B2B, lo que te está diciendo es lo siguiente. El interés de un cliente es qué quiere lograr, cuál es su objetivo, cuál es su objetivo, qué quiere lograr, cuál es su resultado. Entonces, el interés de un cliente siempre está concentrado en el resultado, veamos acá, en el resultado, en el objetivo, en la meta, en lo que quiero obtener, en lo que quiero obtener, ¿vale? Esto es algo que es lo que yo quiero obtener. Pero la posición está muy concentrada en el cómo lo quiero, de qué manera lo quiero, de qué manera lo quiero, en qué, o sea, en qué posición lo quiero, como, cuál es mi posición, qué pienso soy yo. Entonces, la posición es un concepto más egocentrista, el cómo yo creo que debería ser. Entonces, si bien es cierto, tú te vas a dar cuenta que en la posición hay un yo creo, yo merezco, yo quiero recibir de esta manera, a este precio, con estas condiciones. O sea, es la posición en la que el cliente o el vendedor quieren recibir algo y están obsesionados con no salir de su espectro para recibir de esa manera. Y el interés está muy relacionado no con el quiero, yo creo, sino yo deseo, yo anhelo ese resultado. ¿Me entiendes? Entonces, ahora que estamos entendiendo un poquito esto, cuando tú haces una negociación, te vas a dar cuenta de que hay un marco en la posición y hay un marco en el interés. El cliente anhela un resultado, pero lo quiere a su manera. Lo quiere bajo sus condiciones o sus creencias, o como es lo que ha escuchado en algún momento. Es como, por ejemplo, yo ofrezco servicios de formación. Entonces, yo tengo y lidio contra las posiciones del cliente, que es, el cliente quiere un entrenamiento para un equipo de ventas de 4 horas. Su posición es 4 horas, no más que eso, no quiero gastar más dinero que eso, 4 horas de esta manera, pero su deseo es que el equipo venda el doble. Pero tiene la posición de que quiere algo espectacular en 4 horas, pero tiene un deseo de que el equipo venda el doble. Entonces, yo tengo que lidiar contra eso. ¿Por qué? Porque hay que identificar si realmente eso es posible en 4 horas. Entonces, te das cuenta, hay una posición por parte del cliente de lo que realmente quiere obtener, al precio que quiere obtener, y también hay un interés de lo que desea obtener. Me dejo entender lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Ahora, en este marco de referencia también, a ver, coméntenme, ¿hasta ahí vamos entendiendo? Porque vamos a ir desplegando esto. ¿Se va entendiendo perfectamente? ¿Me van contando? Sí, 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 claro. sí. Ya. A ver, entonces, continuando con esto, chicos, continuando con esto, entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos que planificar esto? Entonces, la posición es las cosas a mi manera, por así decirlo, lo que quiero ganar, pero no tanto como resultado, sino
cuánto yo gano en mi deseo de negociación, o sea, cuánto no pierdo, cuánto quiero pagar, cómo quiero que sean las cosas. Es como tu sistema de creencias sin permitirte realmente qué piensa la otra parte, qué aconseja la otra parte. Entonces, en esta posición hay una lógica que se creó. Imagínate, vamos a suponer esto, y les voy a poner, imagínense ustedes que están llegando a un mercado, o a un mercado, a un supermercado, y hay una naranja, y tú llegas, y vamos a suponer que Janet llega justo con Elizabeth al mismo tiempo, y solo queda una naranja. Pero ambas ya no pueden ir a otro lugar a comprar, no tienen tiempo para ir, y ambas necesitan indiscutiblemente esa naranja, la fruta. Y llegas y entra la posición de quién, lo vio primero, ¿no? Y entonces ambas la quieren comprar, llegaron al mismo tiempo y es como, yo lo quiero, yo la vi primero, no, yo llegué antes que tú, no, o sea, están empezando a negociar por dónde, por quién lo vio primero, para qué tú, o sea, por qué es obligado, porque puedes agarrar y decir, no, es que Janet agarra y dice, no, es que la naranja la tengo que comprar porque a mi hijo le gusta la naranja y es su cumpleaños y quiero darle una naranja en el desayuno. Y Elizabeth dice, no, es que yo necesito la naranja porque yo voy a hacer un postre y ya prometí hacer eso y necesito una naranja. Ok, ambas tienen una posición. Me estoy dejando entender. Ambas quieren ganar el todo de esa naranja. Esa es la posición. ¿Por qué? Porque estás negociando bajo eso. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Janet o Elizabeth se hacen una pregunta entre ambas de para qué quieren la naranja y qué van a usar de la naranja? Porque imagínate que Elizabeth solo quería la cáscara de la naranja para el postre o para adornar o para cualquier cosa y Janet necesitaba el interno de la naranja. Entonces ambas podían ganar el 100% de algo. Juntas comprar la naranja, dividirse el 50-50, gastar menos dinero y obtener la realidad de lo que necesitabas de eso. Entonces una se llevaba la cáscara y la otra se llevaba la parte interna. Entonces ambas ganaban el 100% de lo que querían a un costo menor. Entonces, ¿qué significa negociar por interés o por posición? Es que muchas veces cuando salimos en un marco de negociación olvidamos que al final, ¿cuál es el interés? Exactamente, ¿qué parte de todo esto quieres usar? ¿Para qué? Exactamente, ¿cuál es el resultado? Entonces, cuando uno entiende cuál es el resultado, las cosas cambian. Lo mismo me pasa a mí. Vienen clientes hacia mí, mira, vienen clientes hacia mí que me piden y me dicen, Daniel, ¿sabes qué? O sea, tengo un montón de empresas que vienen y me dicen, necesito un entrenamiento de 6 meses, una vez por semana, hablando de capacitaciones, 6 meses, una vez por semana, y yo quiero que sea de esta manera, y quiero obtener este resultado, y quiero hacer esto. Y cuando yo evalúo el resultado que quiere, yo le digo, honestamente, para el punto de análisis que estamos evaluando en el caso tuyo a través de un diagnóstico y esto, solamente necesitamos unos 3 entrenamientos basados en esto para ir obteniendo este resultado. Entonces, si el cliente quiere todo esto, esto le va a costar en dinero mucho más, pero porque quiere un resultado, pero yo le digo que no es necesario todo eso. Entonces, yo puedo ganar mayor costo unitario por unidad, haciendo menos tiempo y obteniendo el resultado y ir construyendo en el tiempo con el cliente. Entonces, porque yo entiendo su posición. Entonces, el cliente siente que ganó más porque no invirtió demasiado, porque vamos a ir creciendo en el tiempo. Yo soy honesto con el cliente y al final yo también gano. ¿Por qué? Porque yo puedo mandarle un precio por todo esto y mi precio puede ser, te voy a poner un ejemplo. Imagínate, voy a poner un monto al aire. Imagínate que yo le cobro 10,000, ¿ya? Yo le cobro 10,000 por todo lo que quiere. Quiere 6 meses, que no es así, es mucho más claramente. Pero imagínate que yo le cobro 10,000 porque quiere 6 meses, quiere esto, quiere lo otro, perfecto. Imagínate yo le cobro más, 10,000. Ok, y él quiere un resultado. Pero alguien, escucha, pero alguien le está ofreciendo lo mismo de 6 meses por 5,000. Entonces, yo le estoy dando por la posición, porque yo me alineo a su posición, yo le acepto los 6 meses, porque estoy negociando por su posición, por lo que, como dice, por lo que cree. Entonces, por la posición,
Yo le acepto los 6 meses y le cotizo en una tarifa regular promedio 10K. Ok, pero eso es por la posición. Pero al final, ¿su interés cuál es? Es subir 20% la venta. Maravilloso. Pero él cree que con 6 meses lo va a lograr. Ok, pero yo identifico que no necesariamente es así. Que más allá, por nuestro método, podemos hacer 3 entrenamientos intensivos en técnica y 4 entrenamientos basados en resolver casos para que apostemos a ese 20% de crecimiento en la venta. Y le doy y le muestro cómo la metodología le puede asegurar ese 20% de incremento en venta. Ok, en conversión. Ok, maravilloso. Entonces, y esto ya no le va a costar 10K, sino que le va a costar de alguna manera 4K, por ejemplo. Entonces, el cliente, ahora, yo le estoy asegurando el resultado porque le estoy dando en el interés, pero al final está invirtiendo menos tiempo, con lo cual estoy mejorando los recursos y la pérdida de tiempo. Entonces, ¿por qué crees? Porque ¿qué pasa si yo le mando los 6 meses por 10K y otro le manda por 5K? ¿Cuál crees que va a tomar el cliente? ¿Cuáles creen ustedes que va a tomar el cliente? Si yo le ofrezco por 10 y alguien le ofrece por 5 y nosotros supongamos que entregamos, entre comillas, tenemos el mismo contenido, entre comillas, más allá de la identidad de marca, más allá del expertise. A simple vista, en una cotización simple que le llega por correo electrónico, ¿cuál crees que alguien va a tomar? ¿El de 10 o el de 5? El más económico, me imagino. El más económico, el 90% toma eso. No todo el mundo valora Sí, el esfuerzo en un servicio de capacitación o la valorización. Hay exacto. clientes que piensan de que esto no debe costar dinero. Entonces, porque yo conozco mi mercado. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál va a tomar? El de 5K. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le planteo una mejor asesoría, le demuestro una gran metodología, le digo por qué no es necesario tantos meses y cómo esos meses lo pueden hacer perder tiempo y recursos innecesarios? Y le demuestro que invirtiendo 4K con menor tiempo tenemos mayor probabilidad de asegurar el interés. E inclusive termina invirtiendo después otros K más y ya no apostamos a un 20, sino apostamos a un 40. Entonces, ¿cuál crees que es más beneficioso para el cliente? El de 4K. Pero si yo le demuestro que le planteo un plan de desarrollo, ¿qué creen que al final yo hago? Entonces yo lo que hago es apalanco la estructura de formación a un crecimiento. Entonces yo soy experto en negociaciones. Entonces yo le digo, si nosotros apostamos al crecimiento del 20% como tu interés, pero nunca el número es exacto, podemos ir de un 12% a un 20%. Eso quiere decir que si pasamos el 12%, ya estamos generando ganancias, ya estamos asegurando crecimiento. Entonces, yo te respeto una menor tarifa empezando por 4K, pero si te demuestro el crecimiento, el resultado, el dinero de la nueva inversión te va a salir del incremental, con lo cual me aseguras una nueva participación en formación, con lo cual aseguramos un siguiente periodo por 4K. Entonces, ¿me aseguras qué cosa? Un siguiente periodo por 4K. Entonces, en el fondo, si yo confío en mi método y que las cosas van a resultar, ¿cuánto en el tiempo estoy asegurando de dinero? Porque, porque imagínate que estos 4K fueron por 2 meses. ¿Cuánto estoy asegurando? En 4 meses, porque lo vuelvo a duplicar otros 2 meses. 8K. ¿Estamos de acuerdo o no? Así es. Y ahí, ¿cuánto crees que, y si las cosas siguen yendo bien, el cliente va a querer seguir trabajando con nosotros? ¿Y cuánto más le vuelvo a asegurar? 4K más. Entonces, ¿cuánto aseguré en 6 meses? 12K. 24. 12K. Entonces, ¿quién ganó y quién perdió? Anote. Nadie ganó ni nadie perdió. O Eh, sea, ambos ganamos. No, ¿Por qué ambos ganamos? Porque el cliente, ¿qué pasa con el cliente? ¿Por qué ambos ganamos? Porque el cliente cumplió su meta, el dinero incremental con eso pagó la nueva inversión, que es una forma de reinversión, y al final yo cuánto gané. Entonces yo saqué más del 100% de las ganancias que yo esperaba obtener desde un inicio, y el cliente ganó más del 100% de lo que esperaba como meta de resultado en 6 meses.
Siempre y cuando creas en tu método, claramente, y sepas que funciona. Pero lo que yo te estoy diciendo con un ejemplo sencillo es cómo tú puedes ganar a cierto nivel de competitividad ofreciendo una mejor asesoría. Esto tienes que ver cómo se alinea tu producto, servicio, proyecto, pero eso es algo súper importante. En el caso inmobiliario, por ejemplo, tú puedes ofrecer un proyecto que hoy esté, vamos a suponer que ofreces un terreno que hoy esté en $10,000. Para unificar números, para que sea más fácil. Entonces vamos a suponer que tú ofreces un terreno o un proyecto o como tú vendes ya en el modular y vale $10,000. Vamos a suponer que vale $10,000. Ok. Tú lo ofreces a $10,000. Pero hay alguien que le ofrece algo similar y se lo está ofreciendo en $8,000 bajo ciertos atributos y condiciones similares. Similares. Pero el cliente no ve otras variables, ve lo tangible, el costo directo. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? ¿Cuál es mejor? Todo eso depende de la percepción. Ahora, imaginémonos que en tu proyecto el cliente invierte más, pero la valorización por plusvalía, crecimiento del lugar y todo es más rápida en la tasa de incremento del sector inmobiliario en la zona y muchas cosas. Entonces, imaginémonos que en un año el lugar se valoriza, no sé, en 15%, pero en el otro lugar la valorización es del 3% de crecimiento en un año. Mm, Entonces, de aquí a un año, ¿cuánto va a valer su proyecto? 10.000 más 15%. 10,000 por 1,15, o sea, 11,500. ¿Estamos de acuerdo? Y en el otro, ¿cuánto va a ser? 8,000 por 3%. 1,03, o sea, 8,240. Entonces, el cliente mira cómo se presenta una solución. Esos son estadísticas, obviamente no son datos reales. Pero ahora, el cliente aquí está pagando 2,000 soles más, es cierto. Pero en el fondo, si yo divido los 11,500 menos 8,240, estamos hablando de 3,260. ¿Dónde? En el primer año, En el primer año. Entonces, ¿dónde está ganando más dinero? en el de 10.000. ¿Ah? En el de 10.000. En el de 10,000, totalmente. Entonces, como lógica sobre esto, como lógica sobre esto, entonces, ¿qué vale más el de 10,000? Ahora, ahora, mira, te la planteo así. ¿Qué cuesta menos en el tiempo? ¿Dónde cuesta menos invertir en el tiempo? ¿En el de 10,000 o en el de 8,000? Cuesta menos invertir. En el de 10.000. Así es lo mismo, tal cual. Entonces, ¿se entendió la lógica? De que una cosa es la posición del cliente y otra cosa es el interés del cliente. Porque en el sector inmobiliario, por ejemplo, de repente la posición del cliente es no pagar mucho, pero su interés es ganar mucho en el tiempo, rentabilizar y valorizar su lugar, su ubicación, su propiedad, lo que quiera. Entonces, en la posición no quiero pagar mucho, pero mi interés es valorizar más. Entonces, ¿qué tiene mayor peso, la posición o el interés? El interés. El El interés, interés, correcto, porque quiere ganar a largo plazo. totalmente. Entonces, tu negociación tiene que estar basada no en la posición, sino en el interés. Entonces, uno de los errores más grandes de ventas en todo el mundo, uno de los errores más grandes de ventas en todo el mundo, es que el vendedor, por querer darle el gusto al cliente, negocia por su posición y busca descuentos por su posición y buscas opciones por su posición o alternativas por su posición y peleas eso por su posición, pero al final el cliente no está seguro de que cumpla el interés. Entonces, nuevamente, y pierdes la oportunidad de venta. Entonces, demuestras mayor nivel de asesoría, mayor nivel de expertise, mayor nivel de profesionalismo cuando tú al final haces una negociación no por posición, sino por interés. Es importante entender la posición, por qué piensa de esa manera, qué creencias tiene sobre esa manera, porque le pueden haber dado un dato mal o alguien le debe haber explicado mal las cosas
o probablemente alguien lo guió mal, y si tú eres más experto y más experta en el tema, entonces tú tienes claridad sobre cómo esto realmente funciona. Entonces, así es como funciona un poquito el tema de la posición y el interés. Ahora vamos a ver, otra cosa importante. Pero lo primero que quiero entender es que realmente esto hasta aquí se entendió. ¿Estamos? ¿Se entendió? Ujú. ¿Fue Sí. perfecto? Sí, Bien. Ahora, vamos a entender algo también en las negociaciones de Harvard, que estos son importantes. Hay un concepto que se llama la sopa. ¿Qué significa la sopa? No es la que nos tomamos. La sopa es la zona de posible acuerdo. Entonces, la sopa es la zona de posible acuerdo. Ahora, yo quiero que todos sepamos algo, porque esto es importante cuando tú negocias. Esto es importante sobre todo yo que hago negociaciones B2B, hago negociaciones corporativas, hago negociaciones realmente también importantes y tengo que negociar frente a diferentes actores, stakeholders, o sea, gerentes de compra, gerentes financieros, gerentes de comerciales, gerentes de marketing, y cada persona tiene una estructura diferente. Cada persona tiene una forma diferente. Entonces, y esto es interesante entender. Esto es un juego de negociaciones. Esto ya no es solamente cierre de ventas. Esto es saber cómo ganar poder en una negociación. Entonces, la zona de posible acuerdo es la zona y el rango máximos y mínimos donde el cliente decide manejarse. Entonces, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque tú como vendedor, tú tienes un punto de salida. Yo soy vendedor y yo tengo un punto de salida. Es decir, ¿cuál es tu punto de salida? Es por esfuerzo de tiempo, trabajo, recursos o dinero. Supongamos dinero. Entonces, imagínate que yo ofrezco un servicio que vale $10,000. $10,000, ¿vale? Esta es una maestría en ventas, escuchen. Esto cuando yo lo aprendí, uy, me cambió la vida. Eh, Imagínate que yo vendo un servicio que vale $10,000. Ok. El servicio vale $10,000, ese es el rango promedio, perfecto. Pero yo como vendedor tengo un punto de salida para el proyecto o el servicio tipo, entre comillas, que voy a ofrecer. Entonces, mi punto de salida es que yo no puedo bajarme, ponte, vamos a suponer, $7,000. O sea, mi punto de salida es $7,000. Si el cliente me quiere invertir en este proyecto por debajo de los $7,000, no digo que esos sean los montos exactos, no estoy inventando, ¿verdad? Alguien me puede decir, no, ¿cómo te vas a sacar $3,000? O sea, claro, porque elimino ciertas variables de recursos que no, ya no podrían incluirlas. Pero vamos a suponer que mi punto de salida es $7,000. Pero este es tu punto de salida como vendedor, pero también tienes un punto de entrada, porque acá hay que ponerle como una línea, ¿no? Entonces, una línea. Acá están los $7,000. En esta línea están los $7,000, ¿no? Pero también acá hay un punto máximo, porque acá hay un punto, este es un máximo, aquí lo vamos a poner que este es el máximo que el cliente estaría dispuesto a pagar. Dispuesto a pagar, ¿vale? Este es el máximo, por ejemplo, que el cliente estaría dispuesto a pagar. Que vamos a suponer que sean, no sé, $9,000. $9,000 es el máximo que el cliente posiblemente esté dispuesto a pagar, siempre y cuando le des, pues, valor adicional, recurso adicional. O sea, tú tienes que entender cuánto es lo máximo que el cliente está dispuesto a invertir y pagar también por esto, porque claramente en una negociación de alto valor siempre hay un máximo también. Entonces quiere decir que por fuera de eso, el cliente está en su punto de salida y va a buscar otras alternativas que estén por debajo o igual de 9,000 para abajo. Entonces, mi punto de salida es 7,000, el punto de salida del cliente es 9,000. Mi punto de entrada es 10,000. Entonces, en principio, ¿estoy fuera del rango o no estoy fuera del rango? Estoy Sí. fuera del rango, porque yo estoy ofreciendo a 10,000. Entonces, estoy fuera del rango. Entonces, indiscutiblemente, yo tengo que ver qué reduzco en el servicio sin que el cliente sepa que se lo estoy reduciendo. Escuchen esto, ¿ah? Yo tengo que ver qué reduzco en el servicio sin que el cliente sepa que se lo estoy no quiere decir que le esté mintiendo, simplemente le entrego algo más acotado. Sí que yo se lo esté reduciendo
para que en mi negociación, escucha esto, yo tenga un punto de máximo o mínimo de salida del cliente de 9,000. Y sobre este rango empiezo mis negociaciones. Pero sé que lo que yo quiero ganar son los 10,000. Entonces, yo finalmente busco el interés del cliente basado en lo que ya expliqué anteriormente, entiendo su interés y le demuestro que eso puede ser cubierto. Entonces, por ejemplo, como hay muchas personas acá del sector inmobiliario, tú puedes terminar añadiendo como servicios extra en la asesoría inmobiliaria y ahí complementas algunas cosas. A menos que vendas un proyecto de desarrollo, terreno o algo, pero quiero que se entienda esto como lección de ventas para cualquier cosa. Entonces, ¿yo qué hago? Analizo qué puedo hacer, hasta dónde le puedo dar, cómo se lo puedo dar, sabiendo cuál es su punto de salida. Por eso yo hoy día, por ejemplo, tuve una negociación y yo le pregunté al cliente, ¿cuál es tu punto y el máximo, escúchenme, cuál es el máximo que estarían dispuestos a invertir si cumplimos todas las metas y objetivos que ustedes tienen? Y me dijo un monto. El máximo es 3K, me dijo. Ok. Ese es el máximo 3K. El máximo 3K. Y al final ellos querían pagar 2K, pero el máximo es 3K. Pero ellos querían pagar 2K. Estaban buscando algo de 2K, pero su máximo es 3K. Entonces, mi zona de posible acuerdo, ¿entre qué rangos oscila mi zona de posible acuerdo? Sí, 9. Entre los 3 y los 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero mi punto de salida mi punto de salida es 2.5K. Entonces, yo tengo 3, pero mi punto de salida es 2.5K. Entonces, él quiere pagar por fuera de lo que yo estoy. Entonces, ya te das cuenta de que en qué posición estás. En este caso del ejercicio de ahora, yo quiero, o sea, yo quiero un servicio que vale, o sea, yo quiero obtener lo que vale, que es 10K, pero el cliente, su máximo acuerdo es 9K, o sea, está dispuesto a pagar máximo 9K. Pero yo sé que podría dar un servicio con recursos menores que cumple el objetivo y el interés del cliente por mínimo de 7K. Entonces yo sé que la zona de acuerdo va a oscilar entre los 7 y los 9. Y ahí yo, analizando el interés del cliente y buscando darle en el gusto con su interés, trato de negociar sobre esto de aquí. Entonces imagínate que empiezo con una negociación basada en un punto medio que es de 8K, porque el cliente en principio quería pagar, imagínate pues, 7,500. Pero el servicio vale 10, pero su máximo es 9 y él quiere pagar 7,500. Entonces yo inicio desde un 8 basado en un servicio importante, en lo que él quiere recibir como servicio, pero le añado valor con servicios y recursos adicionales como un valor agregado que complementa el servicio que está pidiendo y diciéndole que por 2K más podemos entregar algo 100 veces más valioso, el triple de valor. Entonces, el cliente dice, ok, yo estaba dispuesto a pagar 9K, pero me lo está dejando el servicio que yo pido en 8, pero me está añadiendo valor agregado a un valor mínimo referencial de 2K más y con eso me incrementa el valor. Entonces yo le digo, tú estás solicitando algo que es así y por esto te estoy cobrando 8K, pero yo te voy a ofrecer algo así, por 2K adicionales, que en principio deberían ser como 8K más, pero entonces te estoy dejando es como un valor agregado a un costo menor. Entonces, por 10K, es decir, por $1,000 más de lo que tú estabas dispuesto a pagar, vas a llevarte el doble de beneficios, atributos, trabajo, recursos, de lo que realmente. Entonces, yo gano el 100% económicamente de lo que necesitaba recibir y el cliente obtiene mayor valor de también lo que pensaba recibir. Entonces, superé su interés, no solamente ataqué la posición, sino que superé su interés y yo no terminé bajando y haciendo tanto descuento.
Ahora, los descuentos son atractivos, pero los utilizas como una estrategia de cierre inmediato. Entonces, para no alargar tanto el proceso, y si sé que puedo hacer el trabajo, lo hago y ya. Y puedo apalancar un descuento importante. Pero, nuevamente, los descuentos son estratégicamente referenciales. Entonces, ¿a cómo se le llama esto? La máxima alternativa para un acuerdo negociado. ¿Cuál es la máxima alternativa para un acuerdo negociado? Entonces, ellos tienen su MAN y yo tengo mi MAN. Mi máxima alternativa de negociación, su máxima alternativa de negociación. Pero cuando llega un acuerdo, se convierte en una máxima alternativa para un acuerdo negociado. A eso se le llama el MAN. Esta es una de las... Esto lo saben muchos líderes de ventas, esto lo saben muchos empresarios en el mundo y saben y negocian bajo estos métodos. Yo tengo que aprender a entender los puntos de salida del cliente, los máximos que estaría dispuesto a invertir, el máximo esfuerzo o cantidad de recursos que estaría dispuesto a tomar, el máximo, y sobre ese máximo yo tengo que entender también cuánto es lo mínimo que yo estaría dispuesto a aceptar. Y sobre eso, sobre su máximo de salida y sobre mi mínimo de salida, yo tengo que generar un entorno de zona de posible acuerdo. Y sobre eso, si al final mi valor de servicio estaba por fuera de su punto máximo de salida, yo intento demostrarle que ese adicional es un valor agregado y que le estoy dando un beneficio económico por ese valor agregado, pero que en sí el servicio no incluía eso, sino que al final es un punto de salida, es como un valor agregado adicional que por una inversión mínima adicional puede obtener mucho más beneficio, mucho más acuerdo. Por eso se dicen en negociaciones que antes de bajar el precio aumenta el valor. Aumenta el valor porque no pierdes la mentalidad del cliente sobre aquello que está pagando. Es como que yo te diga, imagínate que yo voy a dictar un entrenamiento que vale $4,000. Ya yo voy a dictar un entrenamiento que vale $4,000, supongamos. Pero, el tema acá es el siguiente. El tema es que el cliente, honestamente, o sea, si yo quiero obtener los $4,000 y el cliente me dice, dame un descuento, porque yo le doy $4,000, estoy unificando, no digo que sea así, y yo le voy a dar 10 horas, no quiere decir que sea así, pero vamos a suponer que sean $4,000, 10 horas, pero el cliente me dice, no, déjamelo, vamos a suponer, en $3,000. Entonces, ¿cuánto está el costo por hora? Si yo divido 4,000 entre 10, vamos a suponer que el costo por hora está en $400, para hacer números sencillos. Entonces, pero él quiere $3,000. Entonces yo le digo, mira, vamos a hacer algo. Si el costo por hora está en $400, no te voy a dar 10 horas. Te doy 20 horas y te dejo el valor igual en $4,000. Es decir, te estoy duplicando las horas. O sea, no tanto me voy, pero es una forma de hacerlo para entender el ejemplo. Entonces te digo, te doy 20 horas. Entonces, quiere decir que ahora tu costo unitario son 4,000 entre 20, son de $200 la hora. Es decir, tienes un 50% de descuento en el costo unitario por hora. Ahora, ¿por qué? Porque es un servicio, no es un producto en el que me incurre costos de insumo, materia prima y otras cosas. Pero en general la lógica funciona así. Entonces, al final yo obtengo los 4,000 como esperaba en un inicio, con un poco más de valor y un poco más de esfuerzo, y el cliente no pierde la noción de que tuvo que pagar esos 4,000 y ya no, o sea, ya no, el cliente no siente que le hice un descuento, o sea, no ven esto como una pérdida de valor, sino como una generación de valor. Entonces, eso es importante. Hay muchos entrenadores, coaches, personas que venden servicios, proyectos que pierden valor rápidamente. Entonces, desvalorizan y desmerecen el trabajo. Entonces, para un cliente es mucho más poderoso sentir que gana de alguna manera mucho más. Entonces, vean hasta qué punto lo hacen y cuál es tu punto de salida, lógicamente. Pero así es como funciona esto, gente. Así funciona la máxima alternativa por un acuerdo negociado. Esta es la zona de posible acuerdo. A veces el inicio es complejo de entenderlo, pero en la medida que tú entiendas cuál es tu punto de salida, cuál es el punto de salida del cliente, cuál es tu punto de entrada, cuál es esta zona bajo la cual tú deberías negociar, cuál es realmente su interés, qué cosas puedes añadir como valor agregado y sobre ese rango te manejas, el cliente siempre va a sentir que también está ganando. Entonces,
no quiere decir de que al final tengas que perder precio, tengas que perder muchas cosas, pero es cómo generas acuerdos. O sea, la lógica aquí es finalmente cómo yo logro generar acuerdos. Ese es el trabajo, esa es la expertise, de esta manera funciona y así funciona básicamente todo el despliegue de la metodología de Harvard, ¿no? Aparte de muchas variables adicionales, pero generalmente funciona así. Así que espero que este espacio les haya servido y como este video está quedando grabado, para los que vean próximos videos también le dejamos más contenido.